intervenga con una conferencia magistral, sino con recuerdos, realmente con recuerdos. Mis experiencias bibliográficas a partir de la bibliografía martiana, la cual ha sido para mí un punto de partida y una constante en mi vida laboral. Siempre la bibliografía martiana como telón de fondo, aunque acometiera otras tareas. Y ahora les cuento el porqué. El 1 de febrero de 1962 empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional. En enero, rompiendo un tanto con mi timidez de siempre, pedí una entrevista con la doctora María Teresa Freire de Andrade, quien me recibió de inmediato y me aprobó. Antes, desde 1957, yo había sido maestra de enseñanza primaria y secundaria. Unos años después, la doctora Freire quedaría satisfecha con mi índice de la revista Bimestre Cubana, y en el año 70, cuando ya ella lamentablemente no estaba en la biblioteca, me felicitó por la biobibliografía de don Fernando Ortiz. Pero volvamos al 62. A partir de este año, investigué autoridades en el Departamento de Catalogación, hoy Procesos Técnicos. Y unos meses después pasé a Colección Cubana, donde haría analíticas de las revistas del siglo XIX. De este departamento llegué a ser jefe a instancias del director Sidroc Ramos, quien siempre confió en mí. El inolvidable capitán de la Sierra Maestra, quien supo dirigirnos con ternura y con exigencia, con respeto y con la admiración que sintió por lo que él descubrió en nosotros, en mi generación, la pasión bibliotecaria. En Colección Cubana me encontré con Cintio Vitieri y con Fina García Marrús, con René Méndez Capote, con Roberto Friol, con Octavio Smith, con Zoila Lapique, con Juan Pérez de las Rivas, y conocí a historiadores cubanos y extranjeros que llenaban nuestras salas. En aquel año 62 también conocí a mi esposo de toda la vida, Julio Domingo. Y en 1968, a instancias de Cintio, se inaugura la Sala Martí como sección de Colección Cubana. Fue un 28 de enero, un domingo de mucha luz, como diría Fina García Marrús, quien hizo de sus visitas dirigidas a la sala un verdadero magisterio, un evangelio vivo. Unos años después, en 1977, la sala devendría Centro de Estudios Martianos, institución que permaneció en la Biblioteca Nacional, en la hoy Galería El Reino de este Mundo, hasta 1982. El centro fue fundado, como dijo la doctora Marlene, por el doctor Armando Jardávalos, ministro de Cultura de Cuba, y por siempre ministro de Educación y Cultura de Honor de Cuba. En 1969, Cintio me pide que yo compilara la bibliografía martiana, y así le seguí los pasos al eminente bibliógrafo Fermín Peraza Zarauza. Empecé a publicar la bibliografía en el Anuario Martiano de la Sala Martí y después en el Anuario del Centro de Estudios Martianos, solicitud expresa del doctor Roberto Fernández Retamar, a quien entregué parte de los manuscritos o todos los manuscritos que teníamos de Martí en la Biblioteca Nacional cuando él fue nombrado aquí director del Centro de Estudios Martianos. Y bueno, he colaborado en el anuario hasta nuestros días, hasta el anuario 45, actualmente en proceso de edición. Por supuesto, siempre he tratado de que la última compilación sea mejor que la anterior, sistematizando la información, facilitando la recuperación a estudiosos e investigadores, de manera que desde el 69 busqué, localicé el movimiento editorial martiano donde quiera que éste se produjera, tarea constante en mi vida laboral, a pesar de otras funciones, experiencia bibliográfica que ahora les narro brevemente a partir de esta noble tarea de la bibliografía, porque lo que quiero explicarles es que a pesar de otras tareas que llenaron mi vida, por supuesto, siempre
como telón de fondo, he tenido la bibliografía martiana desde que Cintio me la pidiera en el 69. A principios de los 70, después de la publicación de la bibliografía de don Fernando, como les dije antes, compilé la obra de Alejo Carpentier. Me di cuenta que no podía repetir el precioso catálogo bibliográfico que publicara la Biblioteca Nacional en 1966 con motivo de los 45 años de vida intelectual del gran novelista. Y a instancias de María Lastall, trabajadora gigante de nuestra biblioteca, le escribí a Alejo a París, donde se desempeñaba como ministro consejero de la Embajada de Cuba en Francia. Desde entonces y hasta su muerte, Alejo visitaría la biblioteca cada verano, cargado con sus libros, papeles y otros documentos que hasta el 2007 integrarían su colección en la Biblioteca Nacional, entre paréntesis, depositada actualmente en la Fundación Carpentier a solicitud de la prestigiosa doctora Graciela Pogolotti. Es preciso explicarles que compilar una bibliografía no es copiar de catálogos, es localizar, controlar, describir, organizar y sistematizar documentos y colecciones. Es lograr una guía suficiente para conocer y promover el estudio de un hecho histórico, literario o cultural. Es razonar la obra compilada. Es descubrir nuevos conocimientos y darlos a conocer. Es crear un repertorio lo más ágil y novedoso posible que nos permita demostrar lo lejos que está la bibliografía de los catálogos. Y del estudio de las colecciones y del repertorio en cuestión, es poder lograr ensayos bibliográficos críticos que revelen esos nuevos conocimientos derivados de la obra compilada. De manera que entre índices analíticos, bibliografía, servicios y jefaturas, ha transcurrido mi vida, un poco más de 60 años en la Biblioteca Nacional. Creo que dirigir o más bien entender a mi gente, a mis trabajadores, hacer trabajo interno y dar servicios me han dado una visión respetuosa de la biblioteca y del lector. Creo que de esa conjugación puede surgir una persona útil y eso es lo que siempre me he propuesto ser, útil. Es verdad que a nosotros los bibliotecarios nos caracteriza la modestia, pero también es verdad que sabemos que somos los profesionales, que sabemos lo que no sabemos. Sabemos que sabemos muy poco porque nos enfrentamos de una manera u otra, aunque no queramos, a todas las ramas del saber. No quiero olvidar en estos recuerdos el montaje de exposiciones que mi hermana Josefina, Zoila Lapique, Elena Giralde y el propio Cintio lográbamos entre tachuelas y cartulinas como por arte de magia. Para estas muestras compilábamos bibliografías selectas, y de ello dan fe los catálogos publicados por la Biblioteca Nacional. En el 72, saltando un tanto en el tiempo, la bibliografía de Ramiro Guerra Sánchez me abriría las puertas de la revista de la Biblioteca Nacional, en la cual Juan Pérez de la Riva decía que no publicaba cualquiera. Por esos años empecé a compilar al examen, pero bueno, por razones que no voy a explicar ahora, tuve que dejar al examen, aunque realmente nunca lo dejé, seguí procesándolo hasta nuestros días, porque sigo trabajando. Antes y después, entre otras tareas, también compilé la bibliografía de la Guerra de Independencia, que incluye la Guerra del 98. Recuerdo que estuve 4 años compilando la Guerra del 95. Sin olvidar la de Eugenio María de Hostos, el gran puertorriqueño, ni tampoco la bibliografía cubana de Ernesto Che Guevara. Esta publicación se la debo al comandante Juan Almeida Bosque y a su ayudante de entonces, el compañero Burgo, quien nos visitaba con frecuencia y a quien pude servir en muchas ocasiones. En la década de los 80, la doctora Marta Terry funda el Departamento de Bibliografía Cubana, nuevo desarrollo de las investigaciones bibliográficas anteriores, el cual dirigí desde su fundación hasta el 2012. En los años 90, este departamento se fusionó con el Departamento de Investigaciones hasta que prevaleció Investigaciones y en este último he continuado mis tareas bibliográficas. Por este año, o sea, por los 90, mi hermana Josefina y yo enfrentamos la bibliografía martiana retrospectiva. Logramos en un tomo de 5 volúmenes compilar el período 1959-89. 30 años de bibliografía martiana que no logramos publicar, pero los mecanuscritos correspondientes los depositamos aquí en la Biblioteca del Centro y otro en la Biblioteca Nacional.
Esta obra fue prologada por Luis Toledo Sande y se la entregamos al entonces director Ismael González. Y sin perder de vista la bibliografía martiana, a instancias del director Eliades Acosta Mato, sustituí a Rafael Acosta en la jefatura de redacción de nuestra revista hasta hoy. Hoy en día Rafael es el director de la revista. Y en medio de investigaciones y servicios, la satisfacción de una fuerte vocación, probablemente inculcada por mi padre, cuando en paseos dominicales nos traía a mis hermanas y a mí a La Habana y nos señalaba el edificio de la Biblioteca Nacional, atrapado por aquel entonces en andamios que abrazaban sus 16 pisos a principios de los años 50. Y en todos aquellos años 60, 70 y más, la agradable realización que siempre siento al lograr un repertorio bibliográfico y cuando con ello he podido servir a los jóvenes y además poder descubrir sus talentos. En muchos casos, ellos los he visto también crecer como intelectuales que prestigian la cultura cubana de hoy. Y así han transcurrido estos años, estos últimos 60 años, y recuerdo como en una cinta cinematográfica a Cintio y a Fina, creciendo siempre como intelectuales martianos, dando fe constante de ese sol del mundo moral. Recuerdo a Alejo Carpentier junto a Lilia, apreciando el valor y el significado de la bibliografía como un instrumento de pasado, de presente y de futuro. No olvido que Alejo intertextualizó algunos asientos bibliográficos que yo pude ofrecerle para la consagración de la primavera. Y no olvido la inmensa bibliografía que intertextualizó en su obra novelística y periodística, haciendo brotar de ello lo propio y lo literario. Recuerdo también a Carlos Rafael Rodríguez, muy amable, cuando Josefina y yo compilábamos su obra y pretendía que lo interrumpiéramos en muchísimas ocasiones en su oficina, aunque esta fuera la vicepresidencia de la República. Entre paréntesis, he compilado junto a mi hermana Josefina algunos repertorios bibliográficos hasta su muerte acaecida en el 2006. Y unos años antes, en los 70 y más, los hijos de Ramiro Guerra Sánchez agradecerían el trabajo bibliográfico y unos años después alguien agradecería la de Liceo Diego, Elías Entralgo, María Villar Buceta o la de Loló de la Torriente y otros. Y más tarde los donativos de las colecciones de Roberto Fernández Retamar y Lisandro Otero, las cuales promovieron sus bibliografías. Y hace menos años, las compilaciones de Emilio Ruiz de Leucheri y de Eusebio Leales Pende, esta última en 5 volúmenes hasta el 2012. Sin olvidar la de José Lezama Lima, que al fin pude publicar en el año 1998, gracias a Abel Prieto Jiménez. Y muy recientemente he compilado en 3 volúmenes la obra del doctor Armando Jardábal junto a Eloísa Carrera Barón. Y siempre el servicio y la satisfacción de la demanda. Y siempre ese examen diario a que nos sometemos los bibliotecarios con abnegación y modestia, acribillados a preguntas, tratando siempre de buscar espacio para poder aprender, pensar y enfrentar todo lo que no sabemos. Pero siempre les reitero, como telón de fondo, la bibliografía martiana. Siempre la búsqueda en el día a día, localizando los documentos necesarios para lograr cada año, desde el 69 hasta hoy, los datos necesarios que exige este repertorio. Entre paréntesis, su publicación en el anuario la agradezco a Cintio, a Retamar y a todos los directores de este centro que siempre han aprobado su publicación. Y no sé realmente cómo es posible que hayan pasado tantos años en esa rigurosa universidad que es la Biblioteca Nacional. En fin, quiero dar las gracias al Centro de Estudios Martianos por tantos años de bibliografía martiana, a la directora Marlene Vázquez y a sus investigadores, a la directora de su biblioteca y a sus trabajadores, en especial a Eda López Ugalde por su impecable trabajo de edición durante tantos años, y a todos los que han hecho posible este encuentro de hoy. Muchas gracias.